El título del mensaje de hoy es No estropees tu tranquilidad, porque vamos a ver que nosotros podemos estropear la tranquilidad, la paz. Y vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 47. Dice: muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. El Señor ve claramente cuando nos encontramos en serios problemas, dice la palabra. Amén. Dice que remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Cuando el Señor se sube a nuestra barca, se detiene el viento y hay calma y hay paz. Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús vaya en su barca? En el arca de su vida. Bueno, les cuento que cuando Paola y yo nos casamos, nos fuimos a vivir a nuestra casa, la casa que el Señor nos regaló, como una tacita de té. Alrededor de la casa había un bosquecito y nosotros dejamos la ventana abierta para que entrara la brisa fresca, hasta que un día se entró un murciélago. Entró como un relámpago por la ventana y empezó ese murciélago de lado a lado. Paola gritó, se tapó de pies a cabeza. David, haz algo. Pero no me dijo específicamente qué hiciera, así que yo me tapé también de pies a cabeza y el murciélago seguía desplazándose de lado a lado. Y recuerdo que pues yo de niño crecí, mejor dicho, fui a las fincas donde vivían familiares y allí habían murciélagos y yo no les tenía miedo, ¿sí? Aprendí a ver los murciélagos por ahí colgados o volando, no les tenía miedo, pero justo en esos días antes de casarme o de casarnos, escuché una historia. Estaba por allá en un municipio donde viajaba por mi trabajo y escuché que a un señor lo había mordido un murciélago en la nariz. El murciélago estaba volando y ¡pum!, se le agarró la nariz. No sé qué tan cierto sea. El caso fue que yo escuché la historia que el murciélago se le prendió de la nariz y pues que habían tenido que ponerle todas esas inyecciones para prevenir la rabia, porque de pronto el animal podría estar infectado. Entonces, ahí fue donde me cogió el temor y por eso yo me tapé de pies a cabeza, y si no, yo muy valiente hubiera sacado el murciélago. Bueno, de todas maneras me tocó levantarme y abrir la puerta y el murciélago salió. Pero de esa manera, cuando somos niños, no hay ansiedad por la mayoría de las cosas que los adultos tenemos temor, ¿cierto? El niño no piensa en que hay que pagar el arriendo, en que hay que pagar la cuota en el colegio, la pensión. El niño no piensa en que hay que comprar cuadernos, ropa, zapatos. El niño no piensa en nada de esas cosas, ¿cierto? No tiene ansiedad por nada, él está tranquilo, él está jugando, pero en la medida que vamos viviendo un poco más, nos vamos dando cuenta de muchas cosas y vamos escuchando muchas historias, ¿cierto? Y entonces vamos aprendiendo ¿a qué? A tener miedo, a tener temor, a la ansiedad por todo lo que vamos escuchando. Por ejemplo, que el vecino de la esquina le dio un infarto y se murió. Y era joven, solo tenía 38 años.
Y todo eso va a quedar, uy, sí, eso, uno se puede morir de un infarto también y no importa que uno sea tan mayor, ¿cierto? Que todo eso va empezando ahí a quedar. El fantasma de perder el trabajo y no conseguir otro. Si me quedo sin trabajo, si ya no me vuelven a llamar para el nuevo contrato, ¿qué voy a hacer si no consigo otro trabajo, por lo menos como el que tenía, ¿cierto? Problemas matrimoniales, un diagnóstico de cáncer inesperado, ¿cómo cambia la vida? Y estos días he escuchado gente joven, actores, personas reconocidas, artistas, que les dio un cáncer de un momento a otro, un periodista joven que le dio un cáncer. Bueno, y empieza uno a escuchar todo eso y empieza, ¿cierto?, el murciélago a revolotear. Un hijo comienza con comportamientos extraños, amistades raras, y empieza como a alejarse un poco de la familia y empieza el temor en mamá, en papá. Comienza el murciélago a revolotear. Todo estaba en paz, con la ventanita abierta, con ver allá los arbolitos, con entrar el aire fresco, hasta que entró el murciélago y empezó a revolotear, ¿cierto? Y aguas turbulentas. Entonces, empezamos a escuchar historias, noticias, empezamos a pensar, nos da alguna gripa y de pronto es el COVID y qué tal que se agrave, nos da algún dolorcito y ay, qué tal que esto se agrave y empieza a buscar en Google, ¿cierto? Entonces comienza ahí a revolotar el murciélago y la paz interior está amenazada por situaciones sociales y situaciones personales. Hoy hay situaciones sociales, ¿no? Que leí ayer que la economía en Colombia empezó a retraerse, que ya la gente no está consumiendo igual, que la gente se está quedando en los almacenes, el comercio, porque porque no hay dinero. Y hablaban las causas de todo esto, ¿cierto? Y entonces empieza a haber preocupación, que paros, que la situación económica, y esas son situaciones sociales, que amenazas de guerra, de guerras en el mundo, pero también las situaciones personales de que les hablaba, situaciones en el hogar, situaciones micro, es decir, en nuestra familia, en la relación de pareja, en la salud, en los quehaceres de cada día, corre acá, que hay que cubrir esto, que hay que hacer aquello, que no nos quedó el tiempo y toca responder con esto, y siempre vienen cosas que amenazan nuestra tranquilidad. Y escuché de un concurso que les conté hace como unos 5 años, en el cual se premiaba a la persona que hiciera la pintura que mejor expresara paz interior. Hicieron el concurso, entonces alguien hizo un paisaje llanero, la salida del sol, el canto de los pajaritos, los verdes, morichales, para expresar paz. Otra persona hizo la puesta del sol sobre el mar, divisado desde una hermosa casa en la playa. Alguien más hizo una casa en la montaña, con nieve cayendo y una familia sentada dentro frente a la chimenea, ahí recibiendo el calorcito en medio de todo el frío afuera. Pero ganó un artista que plasmó una tempestad furiosa con relámpagos y truenos. El viento y la lluvia azotaban los árboles y la peña, y los relámpagos y los truenos asustaban. Todo parecía un caos en medio de esa tempestad. Pero dibujó allá, pintó en la grieta de la peña un águila. Y el águila estaba con las alas extendidas y ahí estaban los polluelos calientitos. No tenían ningún miedo, ninguna ansiedad en medio de la tempestad afuera, porque el águila estaba arropándolos, estaba cubriéndolos con sus alas. Y eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 91, el verso 4. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son armadura y protección. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Las fieles promesas del Señor son nuestra armadura y protección.
protección como el águila que protege a sus polluelos y le da calor, y como la grieta de la roca allá donde nada malo les podía pasar, ni la serpiente podía llegar a comerse los polluelos a ese lugar. Entonces, hoy la palabra del Señor es que en Dios vamos a tener paz y tranquilidad, que en Dios es que vamos a encontrar esa protección. La paz interior vale más que todo el dinero del mundo, más que la belleza, más que la fama o la inteligencia. La gente dice, si yo tuviera la fama, si yo pudiera emprender un negocio en el que me vaya bien y que pueda prosperar, o el que está enamorado y no es correspondido dice, ay, si solo yo tuviera el amor de esa mujer, ¿cierto? Dice la persona, yo sería feliz, eso me bastaría. Pero nada de eso puede realmente darnos paz. La tranquilidad y la paz que da el Señor sobrepasa a las circunstancias que podamos vivir. Esa paz está disponible para todo el que quiera, pero tiene que tener una actitud dócil y humilde para encontrarla, ya que es tan sencilla que la gente se equivoca. La gente piensa que tiene que tener mucho dinero, que tiene que tener fama, que tiene que pasar algunas cosas extraordinarias para que pueda ser feliz. No, la paz que Dios da es a través de un medio tan sencillo que nos equivocamos. Y vamos a ver de qué se trata. En Isaías capítulo 43, el versículo 2, dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y es que un barco en el mar está rodeado de agua por todas partes, ¿cierto? Ahí está el agua. Entonces, el secreto es no permitir que el agua entre en el interior del barco. Por eso, cuando construyeron, por ejemplo, el Titanic, los ingenieros, el ingeniero principal dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Eso está en la historia. Porque ha sido construido con la mejor tecnología de la época, la mejor ingeniería, con unos compartimentos y unas láminas de acero, de tal manera que si le pasaba algo al barco, se llenaba solo un compartimento de agua, pero los otros no, porque estaba hecho de tal manera. Pero resulta que cuando el barco choca contra el iceberg, le rasga toda la cubierta de acero, de tal manera que no valió que hubiesen hecho compartimentos, ingresó el agua y hundió el barco. El secreto está entonces en que no entre agua al barco para que no lo vaya a hundir, ¿sí? Y el principio para la vida es el mismo, no permita que los problemas y las tempestades afuera entren a su alma. Esas tienen que estar afuera, ¿cierto? No puedo permitir que me invadan la mente, mis emociones. Sí, el Salmo capítulo 69, el versículo 1 dice, las aguas han entrado hasta el alma. Cuando está el salmista clamando en medio de angustia. Y una de las cosas que él dice es, las aguas han entrado hasta el alma. Y cuando las aguas entran hasta el alma, entonces se pierde la fe. Entonces la angustia nos atrapa, la preocupación, el afán, la ansiedad nos atrapa. Y un personaje entre varios, uno llamado Jonás, el profeta Jonás, que permitió que el agua del odio y el enojo entraran en su alma. Había una nación, la nación de Siria. Dios había mandado al profeta, vaya, predique en Nínive para que se arrepientan porque los voy a destruir porque hay mucha maldad. Y el profeta dijo, no, porque qué tal que se arrepientan. Y yo lo que quiero es que esa nación sea destruida, esa ciudad de Nínive sea destruida porque son malos, porque nos han hecho tanto daño a nuestra nación. Él permitió que el odio, la venganza, el enojo, el resentimiento entrara a su corazón. Y eso le impidió obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces en su enojo hizo lo contrario a lo que Dios le dijo y se fue en contravía a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó?
se desató la tempestad. Se desató esa tempestad. Entonces, una de las razones por las que hay tempestades, se desatan tempestades en nuestra vida y nos afectan, es cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios en algún área de nuestra vida, ¿cierto? Y entonces viene la tempestad, porque Jonás iba en un barco rumbo a otro lugar y se desata la tempestad de tal manera que los marineros temían por sus vidas, por la embarcación. Y Jonás les dice: no, mira, yo he hecho mal delante de Dios, yo desobedecí a Dios, voy en contravía a la voluntad de Dios y esa tempestad por causa mía, ¿sí? Así que échenme al agua, yo tengo la culpa. Y los marineros tenían como miedo: uy, vea el Dios de este hombre. Y ellos clamaban a sus dioses, pero nada. Entonces pidieron perdón al Dios de Jonás y dicen: perdónanos, Señor, porque echemos a este hombre el agua, pero tenemos que echarlo. Lo echaron y se calmó la tempestad, ¿sí? ¿Y por qué entonces a veces vienen tempestades? Una de las razones es esa, pero no es esa la única. Por eso no se preocupe, porque puede ser que usted no esté haciendo algo que vaya en contravía de la voluntad de Dios, pero las tempestades aún así vienen sobre la vida. Pero si oramos y el Espíritu Santo nos guía, hay algo que no estamos haciendo bien y por eso hay una tempestad, entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que cese la tempestad. Amén. Para que cese esa tempestad. Entonces, los marineros oraron, no conocían al Dios, pero si Dios los escuchó a ellos y les respondió aunque no conocían a Dios, y hubo paz y tranquilidad, ¿cuánto más Dios nos va a escuchar? Si hemos hecho algo mal, pero nos permitimos que el Espíritu Santo nos guíe para arreglar las cosas, ¿cuánto más el Señor nos va a escuchar? Nos va a bendecir, nos va a restaurar, va a traer la calma y va a traer la tranquilidad. Amén. Por eso no podemos dejarnos llevar por la culpa. Y el enemigo viene y le dice: sí, Dios no te ama y mira lo que te está pasando. Y eso es porque Dios no te ama. Mentiras. Dios escucha cuando oramos. Dios es bueno, perdonador, misericordioso y restaurador. Amén. Entonces el servicio a Dios nos protegerá de las tempestades, ya sea previniéndolas o haciéndonos fuertes cuando las tempestades vienen. El ministerio, ¿sí?, es una barca en la cual vamos a tener seguridad en medio de la tempestad cuando le servimos al Señor. Dios nos ha dado dones y talentos, Dios nos ha dado capacidades. Debemos servirle al Señor con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado a Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Dios te ha dado mucho, ¿sí? Solamente que a veces no. Alguien dirá: no, es que yo soy tan burro que eso yo no sé. ¿Cómo le voy a servir a Dios? Yo no tengo nada de inteligencia, no tengo ningún don, ¿cierto? Pues usted sabe que los burros son animales muy útiles y más útiles en el mundo. Desde la historia antigua, los burros fueron los que ayudaron a la civilización a salir adelante, ¿cierto? Así que si alguien dice: es que yo soy muy burro, usted entienda que no es un burro, pero que aún si cree que es un burro, hay muchas cosas buenas por hacer. Podemos ayudar a nuestra familia, en nuestra iglesia, a nuestra sociedad, a nuestro país. Podemos ser útiles, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades, pero tenemos que movernos, tenemos que decir: aquí estoy, Señor, ¿en qué puedo ser útil? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo, Señor amado, estar en la barca de la bendición y de la protección, que seremos protegidos contra las tempestades? Entonces hay que servirle al Señor. Mira cuáles son los talentos. ¿Por qué? Porque Jonás tenía el don de Dios, el ministerio de profeta. Tenía la capacidad para predicar, pero no, él permitió que las aguas del odio entraran a su corazón y la venganza, y se fue por otro lado. No, yo mejor hago esto, ¿cierto? Debemos decir: Señor, abro mi oído para escuchar la voz del Espíritu Santo y voy a hacer lo que el Señor me guía que haga. Amén. El servicio a Dios es barco seguro. Las tempestades vienen por diferentes causas, no solo por ir en contravía a la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que
El que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena, ¿a quién le vino tempestades? A los dos, ¿cierto? ¿Cuál fue la diferencia? Que el que edificó la casa sobre la roca, la casa quedó firme. Ahorita hay un odio, un ira, enojo contra el gobierno turco. ¿Saben por qué? Porque ese terremoto y lo que sucedió, todas esas muertes, ustedes han visto noticias, ¿cierto? Rescates de niños que han sacado de por allá de los escombros y miles de muertos. Y la gente está enojada porque el gobierno ha respondido, pero hay una cosa, y es que dicen que edificios que debían tener las normas sismo resistentes, parece que fue una mentira, que eran construidos así y se derribaron, ¿cierto? Y no resistieron. Edificios que debían resistir el terremoto no lo resistieron. ¿Por qué? Porque no fueron bien construidos con las normas antisísmicas, ¿cierto? Entonces, tanto el que edificó la casa sobre la roca como el que la edificó sobre la arena, a ambos le vinieron tempestades. Es decir, usted como creyente que edifica la casa sobre la roca, sirviendo al Señor, viviendo para Dios, y el no creyente que edifica la casa sobre la arena, confiando en sus riquezas o en su vida, la vida que lleva, y no confía en Dios, edifica la casa sobre la arena, a él también le vendrán tempestades. Pero ¿quién estará firme? La casa estará firme. ¿Cuál casa? La que es edificada sobre la roca. Por eso es que es mejor seguir al Señor. Aunque afuera la gente diga, no, es mejor acá porque aquí yo tomo, yo hago lo que quiero, nadie me prohíbe nada y yo vivo la vida que quiero y nadie me controla, dice el borracho, ¿cierto? Pero resulta que va a terminar muy mal. La Biblia dice ahí, camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero el que camina con Dios y ama al Señor, aunque sea una vida humilde, aunque la gente en el momento no vea la diferencia, se verá la diferencia, dice la palabra del Señor, el que sirve al Señor y el que no le sirve. Entonces, problemas en el hogar, problemas con los hijos, en la escuela, problemas en el trabajo, con compañeros difíciles, desaliento, frustración, dificultades por todas partes. Muchas veces nos vemos agobiados por cosas así, por tempestades de la vida. El temor y la duda son como el agua que se filtra rápidamente hacia adentro, ¿cierto? La duda, la ira, el enojo, la rebeldía están afuera, pero son como el agua que si encuentran algún orificio por donde meterse, se va a entrar el agua. Y no podemos dejar que esa agua se entre a nuestra vida, ¿cierto? Si las aguas de la duda, la ira, la impaciencia, el temor permean nuestra alma, sufriremos por ello. Por eso el salmista dijo, las aguas han entrado hasta el alma. Si permitimos que entre el odio y que entre todo eso que el enemigo quiere que entre a nuestro corazón, entonces habrá sufrimiento, ¿cierto? Por eso hay que decir, estas aguas turbulentas no entrarán en mi barca. Amén. Entrará la palabra de Dios, las promesas de Dios, pero las aguas turbulentas no entrarán en mi barca. Y eso no quiere decir que no tengamos problemas, lo que quiere decir es que no vamos a ser doblegados emocional y psicológicamente porque tenemos la fortaleza de Dios dentro para vencer el problema que encontremos en el camino. Amén. La Biblia dice que el Señor Jesús es nuestro reposo. En Marcos capítulo 6, el verso 48 dice, los discípulos remaban y el viento les era contrario, estaban fatigados. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús viene a ellos caminando sobre las aguas. Ellos se asustan y dicen, es un fantasma. Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y al subir a la barca, se calmó la tormenta. El Señor calma la tormenta. Jesús debe subir a la barca para que haya quietud, paz, bonanza y tranquilidad. Esto quiere decir para una persona que no es creyente que debe entregarle su vida al Señor, que debe seguir a Jesús, que debe conocer la palabra del Señor,
que debe congregarse para que pueda crecer espiritualmente, caminar con Dios, para el no creyente. Pero para el creyente, esto quiere decir que invite cada día al Señor a que esté y camine con Él. Eso es llevar a Jesús en la barca, porque a veces uno conoce la palabra, pero los afanes de la vida lo atrapan, que no hay tiempo para orar. Lo primero que hace de pronto es prender el televisor y ver las noticias, y no hay tiempo para orar. O lo que hace puede ser de que se levantó tarde porque se acostó tarde y no alcanzó a orar, y alístese rápido y corra al trabajo, a lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo invitamos a Jesús a nuestra barca? Cada día tenemos que ir al secreto, al tiempo de oración, conocedor de la palabra. Señor, este día está en tus manos. Que voy a navegar este día, Señor. Guíame en las decisiones, en el trabajo, con mis hijos, el colegio de mis hijos, Señor. Todo eso usted ora y pide la dirección del Señor. Jesús irá en tu barca. Amén. Y ninguna tempestad podrá derrotarte, porque el Señor está ahí. En Éxodo capítulo 33, el versículo 14 dice, Reina Valera, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué nos va a dar descanso? La presencia del Señor. Esa sí nos da tranquilidad, paz interior. Te daré descanso, mi presencia te dará descanso. No es pensando qué es lo que el mundo piensa que debe tener para tener descanso. No, nuestro descanso y reposo viene del Señor, porque es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Mientras no reconozcamos eso y busquemos la presencia del Señor, porque es que allá adentro hay un vacío que tiene el molde de Dios, y si no es Dios el que está ahí, nada podrá llenar ese vacío, nada podrá darnos paz y verdadera tranquilidad. Así tengamos todo el dinero del mundo, o así alcancemos los sueños que queremos, solo Dios puede darnos tranquilidad. Y la promesa de Dios a Moisés fue, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Reciba esa palabra hoy. Si tú buscas al Señor, si tú lo buscas en oración, si eres una persona que se compromete a darle el primer lugar al Señor, entonces vas a tener reposo, vas a tener descanso en tu hogar, en tu familia. No importa cómo vaya la situación económica en Colombia o en el mundo, no importa los odios políticos, tú tienes una relación maravillosa con el Señor. Tú disfrutas de paz en tu interior. Hacia afuera la gente esté agarrada en redes sociales, maldiciéndose, diciendo groserías, odiando. Dentro de tu corazón hay un lago tranquilo, hay un manantial maravilloso de la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque buscas al Señor, porque has puesto al Señor en primer lugar, porque le has dado por la fe ese primer lugar al Señor, y no a tu trabajo, no al dinero, no a tu hijo. Amamos a nuestros hijos, pero el primer lugar es para el Señor. Él fue el que nos dio los hijos que tanto amamos, ¿cierto? Así que si le das ese primer lugar al Señor, y todo va en línea con la palabra rema que el Señor nos ha dado. En Marcos capítulo 4, versículo 35, dice, aquí Jesús está en la barca y había dado una palabra, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Fue la palabra que el Señor dio. Sin embargo, se desató una tempestad. En medio de esa tempestad se olvidaron de que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Así que Jesús hoy claramente nos dice que todo va a estar bien y que Él nos va a ayudar y que vamos a lograr llegar a la meta bien. Amén. Pero cuando vienen los problemas, a uno como que se le olvida, ¿cierto? Juan el Bautista estaba fogoso predicando y diciéndole a Herodes, arrepiéntete, y diciéndole a la gente que estaba descarriada, a los que conocían la palabra y se habían descarriado, arrepiéntanse. Pero de pronto Juan el Bautista lo cogió Herodes, lo metió preso, y allá Juan el Bautista preso, empezaron a venir las dudas, ¿sí? Cuando él bautizó al Señor Jesús, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. El Padre habló, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan el Bautista presenció todo.
Pero cuando llegó el tiempo difícil y estaba en la cárcel, vinieron las dudas. Y entonces vinieron, a veces en momentos difíciles se nos olvida que el Señor nos dijo, pasemos al otro lado. Se nos olvida que el Señor nos dijo, todo estará bien. Se nos olvida que el Señor nos dijo, yo estaré contigo en medio de los momentos difíciles. Y Juan el Bautista mandó a alguien a preguntarle, Señor, si eres tú el que habías de venir. La duda, ¿sí? Entonces ahí tenemos que estar nosotros buscando la presencia del Señor cada día para que podamos vencer las dudas, porque todos somos atacados por la duda. En algún momento va a venir la duda. No permita que sus emociones hagan de su vida una montaña rusa, ¿sí? De gritos, de desespero. El Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Isaías capítulo 30, el verso 15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Quietud, confianza. No está diciendo que nos quedemos acostados en la hamaca todo el día, que no vayamos a trabajar y que no cumplamos nuestras responsabilidades. No, pero sí está diciendo el Señor es que tengamos el reposo de estar en su presencia, la quietud para estar en su presencia. Apaga el televisor, aíslate del celular, deja a un lado redes, apaga todo eso, quietud para estar en la presencia del Señor. Y si usas el celular, que sea para que te ayude con alabanza o con la oración, el devocional de la iglesia, para orar. Amén, pero no para que te distraiga. Eso es, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. En paz, en reposo. Es darle el primer lugar a Dios en mi tiempo de oración, buscando mi tiempo devocional, mi tiempo con el Señor. Yo les conté hace también algunos años la historia de un niño. En 2020 encontraron los salvavidas a un niño flotando, un niño de 10 años. La marea se lo llevó. El viento y la marea lo alejaron de la orilla del mar, se lo fue llevando. Y una hora el niño no sabía nadar, pero el niño había visto un documental en el que se explicaba qué hacer en esos casos, ¿sí? Y el documental decía que estirara los pies, los brazos, que se tranquilizara y que controlara la respiración y empezaría a flotar sin necesidad de saber nadar. ¿Sí lo ha hecho usted alguna vez? Y usted tranquilo en la piscina y llega y se queda quietico, se tranquiliza y ¿qué pasa? Flota el aire en los pulmones, se tranquiliza y puede respirar y puede mantener la nariz fuera para respirar, así no sepa nadar. Pues el niño de 10 años impactó a estos salvavidas porque resulta que tuvo la capacidad, él recordó lo que escuchó, cuando se dio cuenta que no había piso, que estaba, la marea se lo había llevado, ya no estaba en la orilla del mar. Entonces, como pudo, se tranquilizó porque uno empieza a chapotear, ¿cierto? Y ahí me voy a ahogar y a tragar agua, ¿cierto? Se asusta. No, el niño tuvo la calma. Y una hora hasta que los rescatistas lo sacaron del agua. Eso fue impresionante, ¿sí? ¿Y qué nos enseña eso? Así es. Cuando uno empieza a tratar de defenderse a su manera, se enoja, se pone rebelde, no se empieza a hablar y a decir, uy, pero ¿dónde está Dios? Uy, pero en la iglesia que tanto me dicen que confía en Dios y eso como el pastor no está pasando por lo que yo vivo, ¿cierto? Uy, pero y empieza uno a hablar y a decir cosas. Bueno, y ahí está uno y lo que hace es que se ahoga por empezar con todo eso. Pero si uno guarda la calma, tranquilo, Señor, gracias, Señor, en este problema tú estás, Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar en victoria, tú me vas a bendecir, tú no me dejas, Señor, tú estás conmigo, amén. Es así, y es cuando guardamos la calma y en paz y en tranquilidad seremos salvos, amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, pero uno empieza a preocuparse, ay, este dolorcito, eso de pronto,
Eso ya sería lo que le dio al vecino, que le dio y se lo llevó, ¿cierto? Hay esta situación en el hogar, ahí algo con los hijos y ya empieza a decir, uy, ¿será que el chino está metiendo droga? ¿Será que el chino? Que sí, ya empiezan los pensamientos y empieza todo eso. Pero si nosotros somos personas de oración, que estamos en la presencia de Dios, vamos a tener tranquilidad porque el Señor está en el asunto. Amén. Dios está ahí en el asunto. Paz y tranquilidad. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El agua no entró a los pulmones en lugar del aire, porque por eso es que se ahoga una persona. Porque el agua no permite que entre el oxígeno. Entonces entra el agua a los pulmones, bueno, no entra el oxígeno y la persona se ahoga. Pues este niño no dejó que el agua entrara. Amén. No permitió, sino que guardó la calma y así pudo respirar hasta que lo rescataron. Dios le dijo al pueblo de Israel que confiaran en Él y estuvieran quietos, pero ellos montaron en sus caballos veloces y se fueron a Egipto, ¿sí? Dice la Biblia, en corceles veloces. Y eso es lo que dice allá en Isaías, el versículo en Isaías 30, y si usted lee el contexto antes y después del versículo 15 en casa, usted se da cuenta que es que Israel, los que habían quedado de la cautividad se llenaron de miedo y Dios les dijo a través del profeta Jeremías que se quedaran ahí en la tierra, que Dios los iba a proteger y que iban a estar bien. Pero ellos dijeron, no, eso va a venir el rey de Babilonia y nos van a exterminar. Y estaban pero asustados y toda esa ansiedad. Y dice que montaron en corceles veloces y huyeron a Egipto. ¿Sí? Y resulta que allí en Egipto los cogió la guerra y murieron. Entonces, esos corceles veloces es como nuestras emociones, el miedo, la ira, la rebeldía, el enojo, la envidia, todo eso, cuando nos dejamos atrapar por eso, son como esos caballos, esas bestias que nos sacan de la voluntad del Señor. Y no podemos permitir eso, porque entonces de esa manera uno no puede disfrutar la victoria del Señor. Amén. Dios nos llama a creer, Dios nos llama a confiar. Hoy que nos llama el Señor a buscar su presencia, a ponerle en primer lugar y todo estará bien. Amén. Poner nuestra mirada en el Señor, ¿cierto? Porque también a través de la mirada entra también la preocupación, los miedos al alma. Cuando miramos al Señor, hay un versículo que dice que contemplamos la gloria del Señor y somos transformados en la medida que contemplamos la gloria de Dios. Pero cuando Pedro iba caminando sobre el agua y empezó a mirar los vientos y las olas, ¿qué pasó? Entró el temor y empezó a hundirse. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Vamos a mirar a los problemas? ¿Vamos a mirar a las circunstancias difíciles? ¿O vamos a mirar al Señor? Amén. ¿Qué vamos a ver? Poner nuestra mirada en el Señor. Vea que un día salimos a caminar con mi esposa hace ya varios años. David Santiago tenía 4 añitos, hace harto. Y entonces le dijimos, vamos a ir a la Alameda a caminar. Le dijimos al niño y nos fuimos. Y cuando íbamos por la Alameda, el niño empezó a decir, pero papá, mamá, ¿cuándo vamos a llegar a la Alameda? Sí. Le dijimos, hijo, pero vea, ya estamos en la Alameda, vamos caminando. Al rato se le olvidaba otra vez y papá, mamá, ¿cuándo vamos a llegar a la Alameda? Hijo, pero es que vamos por la Alameda. Y así nos pasa con el Señor, ¿cierto? Pero Señor. Y no aprendemos a disfrutar el camino. A veces creemos que es cuando nos graduemos en la universidad y recibamos el título, que es cuando se tenga ese hijo esperado, que es cuando se logre comprar la casa, que es cuando tal cosa, entonces vamos a ser felices. Pero el Señor nos dice, no, disfruta el camino. Amén. Vamos, tengamos paz y tranquilidad. Mientras vamos caminando, vamos confiando en el Señor, descansamos en el Señor, disfrutamos la vida, porque si la vida solo es de que tenga uno paz y alegría cuando logra cosas,
resulta que la mayoría de la vida no es así. Todos los días son normales y está uno trabajando y está uno, ¿cierto? Uno tiene que aprender a disfrutar esas cosas pequeñas, el camino, y a tener la paz y la tranquilidad del Señor. Y no, como el título, no sabotees tu tranquilidad, tu paz. No, cuando nos llenamos de ese miedo, de esas angustias, ahí nosotros tenemos que confiar, descansar en Dios, confiar en Él, disfrutar el camino, ¿cierto? A eso nos llama el Señor hoy, a hacer declaraciones, a creer la palabra, a confesar la palabra. Quizá estés temeroso por un matrimonio que se viene abajo, un hijo rebelde y difícil. ¿Sabe qué es lo que tiene que decir? Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo di a luz para bendición. Amén. Eso es lo que tenemos que decir los que confiamos en el Señor, los que creemos la palabra. Y si no, el temor que los hijos se descarrían, el temor de que el hogar se va a destruir. Tal vez hay dolores persistentes y otros problemas de salud, un diagnóstico, un informe médico negativo. ¿Qué es lo que hay que decir? No empezar a buscar en Google y Google dice, se muere, eso es cáncer. Y la gente, el miedo, ¿cierto? No, diga, Él hará. Dice, el Señor es mi sanador. Él es el que rescata del sepulcro mi vida. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Voy a tener paz. Alguien dirá, pero es que uno de todas maneras se va a morir y no todas las veces el Señor lo va a rescatar del sepulcro. Pues si ya es la de irnos, Dios nos va a dar paz y tranquilidad. Vamos a decir, el cielo es maravilloso. Amén. Pero no vamos a estar angustiados. Ay, que me voy a morir. Ay, que mis hijos. No, vamos a tener paz y tranquilidad. Amén. Hay desempleo, cuentas por pagar o el negocio no crece. Lo que hay que decir es, el Señor es mi proveedor. Si Él cuida de los pajaritos, ¿cuánto más cuidará de mí? Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Es así. Tienes problemas legales, estás bajo la crítica o la calumnia, compañeros de trabajo difíciles, un jefe injusto. Eso puede amargarnos y llenarnos de estrés, pero lo que hay que decir es, Él hará resplandecer mi inocencia como el amanecer y la justicia de mi causa brillará como el sol del mediodía. Salmo 37:6. Amén. Dios es el que, cuando hay injusticia contra mí, como se hizo injusticia con José, el Señor hizo resplandecer la justicia de José. Amén. Sus hermanos vinieron, se arrodillaron cuando lo odiaban. Dios, mira, no te aflijas, no, cuando uno tiene un sentido de la justicia tan fuerte y hay alguna injusticia, uno se llena de enojo y que no sabe qué hacer, pero es que yo no tengo la culpa de eso, ¿cierto? Y uno dice, pero es que ¿por qué? Yo no hice nada malo, ¿sí? Pero el Señor dice, tranquilo, Dios hará resplandecer tu justicia como el mediodía. Amén. Es eso lo que tenemos que declarar. O a veces en medio de las cosas cotidianas, en medio del tráfico atascado, tienes una cita médica, un compromiso de trabajo, quizá esperando que llegue ese príncipe azul y nada que llega, ese príncipe está más demorado, ¿cierto? Esa princesa, y empieza la desesperación, ¿cierto? Tal vez al príncipe le pasó un accidente y nada que llega. Pero lo que hay que decir es, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. El Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Esa es la palabra que tiene que llenar nuestro corazón. Es la palabra que, yo no estoy diciendo que no tengamos dudas, no. Somos seres humanos, a veces dejamos que se meta la duda, dejamos que se entre como el agua, se filtra nuestro corazón allá, el odio, la amargura, pero tenemos que sacarlo. Y es la palabra la que vamos a declarar, porque cuando resistes las arremetidas del enemigo y no reniegas, no te rebelas, no te desmoronas, no sueltas tu matrimonio, no dejas la iglesia,
no abandonas tus sueños, no te quedas llorando la pérdida, sino que te levantas como valiente para ser tú quien des la estocada final al enemigo en el nombre del Señor. Por ser valiente y perseverante y fiel, por no dejarte intimidar por el enemigo, Dios te llevará a alcanzar triunfos, a disfrutar sus promesas, te pondrá en alto, te bendecirá. El Señor hará que disfrutes el logro de tus sueños. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas, porque a pesar de las adversidades, confiamos y nos mantenemos fieles al Señor. Venga lo que venga. Amén. Porque no le hacemos caso al enemigo, que es el que quiere apartarnos de la iglesia, apartarnos del Señor, meter rebeldía en el corazón. Pero es que eso allá, pero es que aquello. No le permitimos eso al enemigo. Pues sabe, aquí hay muchos testimonios de personas que después de tiempos difíciles vieron cómo el Señor los levantó, los prosperó, los rescató, los bendijo y ahora dicen: bendito sea Dios, con lágrimas en los ojos, cómo el Señor me libró de esta angustia. Aquí hay muchos testimonios. Levanten la mano las personas que tienen testimonios así. Claro que tenemos testimonios de cómo el Señor nos sanó, nos levantó, nos rescató y nos bendijo. Pues así que venga lo que venga, vamos a seguir confiando en el Señor. Póngase de pie, dele la gloria al Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Gracias, amado Dios. Gracias por la palabra hoy. Señor, gracias porque eres bueno. Oh, Señor, gracias porque eres lleno de amor y misericordia. Señor, tu palabra es la que nos da la paz verdadera. Pero hoy tú nos llamas también a tomar tu carga, a servirte, Señor, a obedecer tu llamado, Señor. Si hay tempestades que son causadas por nosotros, Señor, guíanos, Espíritu Santo, a entender por qué, Señor, es que hay algunas tempestades que podemos evitar, Señor, que podemos quitar de nuestra vida, Señor. Dios mío, haciendo tu voluntad, obedeciéndote, sirviéndote, Señor. Pero si la tempestad, Señor, es, Padre Santo, una tempestad de las que todos tenemos que enfrentar, seamos los que edificamos en la roca o en la arena, Señor, vamos a caminar contigo. Ayúdame a ser fiel, ayúdame a confiar, ayúdame, Señor, a darte toda la gloria, toda la honra. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. No sé si estás pasando por alguna tempestad en este momento, pero el Señor te dice: no temas, hija, no temas, hijo, yo estoy contigo.